Niña irrumpe a los gritos en la misa diciendo que el cura maltrata de su hermano. Lo que sucedió después dejó a todos con la sangre helada. Es domingo por la mañana y como todos los fines de semana, María se prepara emocionada para ir a misa en la parroquia del barrio junto a sus padres y su hermano Manuel. Con solo 9 años, María siente una profunda admiración por Dios y en especial por el carismático Padre Julio, quien la ha tomado bajo su protección para guiar sus pasos dentro de la doctrina cristiana a través de clases especiales de catequesis. A sus cortos 15 años de edad, el Padre Julio es un hombre que magnetiza con su oratoria cargada de pasión y arrebato religioso. Desde que asumió sus funciones en esa parroquia tan necesitada de liderazgo espiritual para sus feligreses, no solo logró duplicar el número de los mismos mediante su infatigable labor pastoral y sus conocidas homilías, que nadie quiere perderse. También consiguió remodelar con ostentosas mejoras el hasta entonces deteriorado recinto de culto, otorgándole ese aire majestuoso propio de las grandes catedrales europeas, gracias a las generosas donaciones de sus crecientes adeptos. Cuando María lo vio por primera vez hace un año en el púlpito con su impecable sotana negra, su porte gallardo y esa mirada fulgurante que parecía traspasar el alma, quedó cautivada al instante. Ese joven clérigo de facciones atractivas, que aún no llegaba a los 30 años, irradiaba ese magnetismo arrollador de los grandes líderes carismáticos tan solo con su presencia imponente. Pero lo que terminó de ganarse por completo la devoción de la ingenua niña fue cuando, tras la misa dominical, al verla llorando desconsolada por la pérdida de su amado perro Toby atropellado días antes, el compasivo hombre se acercó para consolarla con palabras tan elocuentes y profundas que lograron mitigar su dolor de inmediato. Incluso le obsequió un bello rosario de nácar para que rezara en honor al difunto animal. Desde ese momento María sintió que ese bondadoso enviado de Cristo la tomaba bajo su protección y no se despegaba un solo instante de su lado, embelesada escuchando sus citas bíblicas y palabras de aliento que tanto consuelo traían a su infantil corazón. Por eso, cuando el Padre Julio le propuso tomarla bajo su tutela espiritual vía lecciones privadas de catequesis, sus padres accedieron gustosos, sin caber en sí del orgullo de verla guiada por tan distinguido mentor de sólida reputación intachable en lo moral a sus ojos. Esa mañana radiante luego del desayuno, una exultante María se viste presurosa con su mejor vestido color celeste y su cadena de plata con la cruz de confirmación. Quiere estar hermosa para la foto grupal que le tomarán junto a sus compañeros de catequesis antes de la homilía dominical del Padre Julio, a la que tanto anhela asistir. Hoy el Padre me dejará ayudarle a distribuir la comunión durante la misa. Debo verme como un ángel para estar a su altura, piensa la nena peinando prolijamente su cabello frente al espejo. Minutos más tarde, ya lista y perfumada, sale dando pequeños saltitos hacia el comedor, donde sus familiares la aguardan para partir juntos rumbo a la iglesia. Pero apenas pone un pie en la cocina, nota algo extraño que le llama la atención. Su hermanito Manuel, sentado cabizbajo ante su plato de cereales a medio comer, luce muy contrariado, cabizbajo y hasta algo demacrado cuando siempre fue un niño alegre y vivaz. «Cielos, Manuel, ¿qué te pasa? No has probado bocado y tu carita está muy triste el día de hoy. ¿Acaso sigues preocupado porque papá no te compró esa bicicleta que tanto querías? Vamos, no estés mal. Ya verás que pronto podrás tenerla si estudias mucho para que te vaya bien este año». Lo anima María dándole un tierno abrazo, pensando que aún sigue afligido por el capricho no concedido la semana previa. Pero la reacción de su hermanito la desconcierta aún más. Lejos de animarse, sus ojitos se llenan de lágrimas mientras la abraza con fuerzas casi de forma desesperada, prorrumpiendo en un llanto desconsolado. María no sabe qué hacer. No entiende por qué Manuel parece a punto de sufrir un ataque de angustia en vez de sentirse reconfortado. Al separarlo suavemente de sí para mirarlo directo y tratar de calmarlo, el pequeño susurra algo que la deja completamente helada. «Hermanita, tengo mucho miedo de ir a la iglesia. No quiero que me lleven de nuevo a esa sala donde pasan cosas feas. Por favor, ayúdame y no dejes que me obliguen a entrar o me pondré muy triste». María siente que la sangre se le hiela en las venas ante semejante confesión de su inocente hermanito de solo 7 años. No logra atar cabos. Está segura que debe estar confundiéndose de lugar.
¿Cómo podría nadie propasarse con un niño dentro de una casa de Dios? Tiene que tratarse forzosamente de un error. Pero Manuel sigue en un frenético ataque de llanto y zozobra, implorándole angustiado que no permita que se lo lleven de nuevo allí donde pasan cosas malas cuando nadie los ve. En ese momento llegan presurosos sus padres, alertados por ese llanto desgarrador proveniente de la cocina. Manuel corre a abrazarse con fuerza a las faldas de su madre, mientras María les cuenta lo sucedido minutos antes, extremadamente preocupada y confundida. Sus padres también quedan desconcertados, atribuyendo esas palabras a alguna pesadilla o confusión del pequeño. Ya, hijito, no llores más, nadie te hará nada malo. Seguro tuviste una fea noche y por eso desvarías cosas sin sentido. Nadie te llevará a ningún lado raro, ni te obligaremos a hacer lo que no quieras. Lo consuela su madre acariciándole el cabello para tranquilizarlo, suponiendo que efectivamente pudo fantasear todo producto de alguna terrorífica película o cuento antes de dormir. Luego de secarle las lágrimas y decirle que podría quedarse en casa con su padre si no deseaba ir a misa esa mañana, el chiquillo pareció calmarse un poco. Minutos más tarde, ya en el auto de camino hacia la parroquia, los padres descartaron cualquier posibilidad de abuso hacia Manuel dentro de un lugar tan respetable. Seguramente al despertar, recordaría el supuesto mal sueño y reiría de sus infundados temores. María también intentó quitárselo de la cabeza, confiando ciegamente en la gran labor comunitaria del padre Julio. Era imposible siquiera concebir que alguien tan caritativo y bondadoso como él pudiera propasarse con un pequeño. Luego de estacionar, bajó rápidamente del auto para reunirse con sus amiguitas del catecismo en las escalinatas de acceso al majestuoso recinto. Todas estaban vestidas de blanco inmaculado y cargaban rosarios y lirios en la mano para la foto grupal. El padre Julio ya estaba allí dándoles algunas indicaciones para la imagen que colgarían en el mural recordatorio de primeras comuniones. Cuando María llegó, la saludó paternalmente posando su mano sobre su hombro. «Bienvenida, hija mía. Estás preciosa como los ángeles del cielo que tanto admiras. Ven, ubícate al centro para que quedes en primer plano al lado mío. Recuerda que hoy me ayudarás con la Eucaristía. Es todo un honor», le dijo el clérigo dedicándole una mirada que le erizó los vellos de la nuca a la pequeña. Había algo raro en ese gesto que no acertaba a comprender. Minutos más tarde, ya con las feligresas ubicadas ceremonialmente en los bancos y los niños del coro en sus puestos, dio inicio la solemne ceremonia dominical precedida por el carismático padre Julio. Todo se desarrolló con completa normalidad, entre cánticos, oraciones y lecturas bíblicas por más de una hora. El punto culminante llegó cuando María fue llamada al altar para ayudar a distribuir las hostias consagradas a los creyentes que se acercaban devotos a comulgar. Cuando solo restaban 5 personas en la fila y María ya retornaba a su asiento, notó algo que la sobresaltó sobremanera, dejándola completamente lívida y con las manos temblorosas. Su pequeño hermano Manuel no estaba junto al resto de niños entonando el salmo final. Lo buscó rápidamente con la mirada entre el público y los alrededores del púlpito sin hallar rastros, comenzando a temer lo peor. En ese instante, justo mientras el sacerdote pronunciaba la frase «Por los siglos de los siglos, amén», creyó escuchar un sollozo ahogado proveniente de la parte posterior del escenario, específicamente del área privada donde se guardaban los ornamentos y demás elementos de culto. Alarmada, bajó a toda prisa de la tarima diciéndole a su madre que iría al baño, procediendo a investigar de dónde provenía ese sonido apenas audible pero inquietante. Con el corazón desbocado, se dirigió sigilosa como una sombra hacia la mencionada zona restringida, habitualmente bajo llave, pegando la oreja a la antigua puerta de roble que rezumaba historia y misterio a partes iguales. Y lo que escuchó al fin del otro lado le heló completamente la sangre, confirmando el peor de sus temores. «Tranquilo, Manuel, no llores más y portarte bien. Esto será rápido, pequeño. Ya lo hicimos otras veces, no seas malo», suplicaba una voz que reconoció al instante y que jamás hubiese imaginado usar ese tono tan intimidante y perverso. Luego le siguieron ruidos extraños, algún que otro sollozo más apagado y sonidos inconfundibles de besos, muy similares a los que María accidentalmente había oído en una ocasión al pasar por la alcoba de sus padres hace tiempo. Confundida,
Intentó espiar por el ojo de la cerradura para comprobar de dónde provenían tan alarmantes sonidos. Lo que vio la dejó absolutamente aterrada y sin saber cómo reaccionar. Allí, sobre un viejo catre polvoriento apenas iluminado por la tenue luz de una lamparilla mortecina, estaba su inocente hermanito Manuel, con su sotana llena de volantes arremangada hasta la cintura, y sobre él, el mismísimo padre Julio con la bragueta del pantalón completamente abierta, en un estado que María jamás había visto en ningún hombre, salvo en confusas ilustraciones médicas. No entendía bien qué estaban haciendo allí a solas en tan comprometedora situación, pero la angustia en los ojos de Manuel y su lenguaje corporal le indicaron que había algo muy malo en esa escena. Aturdida, corrió a refugiarse de nuevo en su asiento junto a sus padres, sin que nadie notara ese breve intervalo. No lograba entender del todo lo presenciado, pero en su ingenua inocencia, supo al instante que debía sacar urgente a su hermanito de las garras de ese hombre en quien tanto confiaba, y que ahora no solo la había desilusionado profundamente, también le estaba causando un terrible daño a su familiar. Pero, ¿cómo hacer que alguien le creyera? Ella era solo una niña asustada. Sus padres jamás la tomarían en serio y posiblemente hasta la reprenderían por inventar semejantes calumnias contra un respetable religioso. Y si el padre Julio quería vengarse de ella por haberlo sorprendido en tan bochornosa circunstancia, el pánico de imaginar que pudiera propasarse también con su persona le provocó horrendas náuseas y un temblor incontrolable, debilitándola tanto que por poco se desmaya. Al terminar la Eucaristía, María fingió sentirse enferma para que sus padres no la obligaran a saludar al padre Julio, y abandonó veloz el lugar apenas pudo, sin dar mayores explicaciones. En el auto de regreso no paraba de llorar abrazada a su madre por el trauma de lo vivido, aunque no lograba articular palabra de lo ocurrido por temor a empeorar las cosas o ser acusada de difamación. Esa noche le costó horrores conciliar el sueño. Imágenes confusas del rostro del padre Julio, susurrándole palabras de consuelo, se entremezclaban con esa tétrica escena sobre el catre en penumbras, queriendo encontrarle una explicación coherente al hecho sin que su joven e inocente mente pudiera siquiera concebir la atrocidad de lo que había presenciado. De algo estaba segura en su inocencia de niña profundamente perturbada. No permitiría que ese hombre se acercara de nuevo a su amado Manuel. Debía idear la forma de protegerlo y al mismo tiempo desenmascarar las horrendas faltas de ese depredador vestido de oveja para evitar que siguiera haciendo daño. Esta vez no temería enfrentar a sus padres con tal de salvar a su hermanito de ese monstruo. Estaba decidida a jugarse el todo por el todo, con tal de desenmascarar al controversial sacerdote, costara lo que costara. Los días posteriores al terrible descubrimiento se hicieron eternos y angustiantes para la pequeña María. No lograba sacarse de la cabeza esas imágenes perturbadoras del padre Julio, intentando propasarse con su hermanito Manuel, ni el recuerdo del llanto desgarrador de éste, suplicando que no permitiera que lo llevaran de nuevo allí donde pasan cosas malas. Para colmo de males, cuando intentaba hablar con su madre para contarle lo visto y pedirle a gritos que no obligaran a Manuel a seguir participando como monaguillo en esa parroquia, la mujer sencillamente no la tomaba en serio. La reprendía explicándole que a veces los miedos infantiles por cosas sin importancia nos pueden hacer imaginar situaciones irreales, producto del cansancio o estrés, que seguramente pronto tanto ella como su hermanito olvidarían ese episodio de pánico y todo volvería a la normalidad. Pero había algo que María sabía en lo más profundo de su ser. Lo presenciado en el ala privada del templo fue tan real como la angustia que le oprimía el pecho de solo rememorarlo. Su instinto le decía que debía actuar pronto para impedir que Manuel siguiera cayendo indefenso ante las garras de ese lobo con piel de cordero. Sin embargo, sabía también que nadie tomaría en serio a una pequeña de 9 años acusando a un prominente hombre de fe de actos indebidos contra menores. Sería su palabra contra la de él. Los siguientes domingos, su hermanito se negó tajantemente a ir a la iglesia, fingiendo todo tipo de síntomas y malestares con tal de quedarse en casa. La sola mención de tener que asistir a la misa dominical le provocaba ataques de llanto y desesperación, temiendo que sus padres lo obligaran a participar del coro de niños cantores. Pero su inusual determinación no pasó desapercibida para María, que conocía demasiado bien lo perseverante que solía ser Manuel, convenciendo a sus padres hasta de lo imposible,
con tal de obtener cualquier premio o antojo. Que de repente nada lo motivara a salir de su voluntario encierro solo podía significar que sus miedos tenían un trasfondo terrible y real. Sin embargo, la estrategia de Manuel por evadir el encuentro indeseado duró poco. Un buen día fue el mismo padre Julio quien los llamó para saber por qué el pequeño había faltado al entrenamiento coral y no participaba ya de las misas. Les dijo que el niño tenía un don excepcional para el canto que debía ser estimulado y que no podía desperdiciar su talento encerrándose en casa por alguna rabieta infantil, que debía integrarse cuanto antes al coro para el festival anual de salmos que se avecinaba. Ante ese llamado de atención tan encendido, los padres de ambos quedaron en evidencia por haber consentido los caprichos del pequeño, accediendo a que no asistiera al coro sin mayor explicación. Así fue como al domingo siguiente, literalmente obligaron a Manuel a arreglarse para ir a misa, a pesar de sus gritos y súplicas por quedarse con cualquier fútil excusa. María intentó interferir para persuadirlos, pero le exigieron callarse y no alentar las pataletas de su hermano, con más fantasías absurdas de agresiones inexistentes. Ver llorar desconsolado a su hermanito cuando emprendieron camino rumbo a la odiada parroquia fue un suplicio para la jovencita, quien impotente no podía hacer más que tomar su mano todo el trayecto infundiéndole valor para que resistiera un poco más, hasta que lograra alguna forma de desenmascarar al controversial cura y nadie pudiera obligarlo de nuevo a codearse con él. Cuando se detuvieron frente a esa imponente construcción que antaño le inspirara tanta admiración, María sintió verdaderas náuseas, como si del portal al mismísimo infierno se tratara. Dentro del recinto religioso, el padre Julio aguardaba en el atrio de entrada, esbozando una amplia sonrisa al ver ingresar a la familia luego de varias semanas. Pero en cuanto sus ojos se posaron en la figura de Manuel, María pudo notar un brillo que le puso los pelos de punta. Era una mezcla de entusiasmo y gusto muy mal disimulados, como el de una hiena a punto de atrapar a la presa indefensa por la que viene acechando largo tiempo. En sus gestos se evidenciaba un lenguaje corporal tenso y ansioso, casi delator ante el escrutinio atento de la perspicaz niña. «Querido Manuel, pero qué grande y apuesto te has puesto en tan solo estas semanas que faltaste a tu segunda casa. Hasta podrías pasar por un angelito. Ven aquí. Hay algo que quiero mostrarte antes de la función. Tú sabes, sorpresas que preparamos para nuestros solistas más talentosos», exclamó el religioso fingiendo jovialidad, extendiendo su mano para estrechar la del petrificado pequeño, que buscó instintivamente refugio tras las faldas de su madre. Ante la negativa, el rostro del padre Julio se transformó unos segundos en una mueca desagradable, pero rápidamente recuperó la compostura esbozando una falsa sonrisa para despedirse de los padres, no sin antes mascullar entre dientes una frase inquietante que heló la sangre de María. «No se preocupe, buena mujer. El pequeño Manuel está en excelentes manos aquí. Pronto se integrará de vuelta al rebaño. Es demasiado valioso para desperdiciar ese talento único», sentenció mirando fijo a su hermano, relamiéndose los labios antes de perderse tras una puerta con un pequeño óleo de angelitos sonrientes. Como la familia debía ocupar sus asientos en la nave central, donde estaban reservados antes de dar inicio a la ceremonia, los padres le pidieron a la pequeña que llevara a su hermano a la antesacristía para que se reuniera cuanto antes con el resto del coro. Tuvieron que arrancarlo casi a la fuerza del vestido materno, porque el pobre se aferró llorando y suplicando que no lo abandonaran con el hombre malo de sotana. Verlo desaparecer tras esa puerta fue un suplicio para María. Durante la misa se le hizo difícil concentrarse. No paraba de escudriñar con la mirada los alrededores en busca de señales de Manuel o movimientos extraños del padre Julio hacia el ala privada. También vigilaba atenta las expresiones del resto de niños del coro, por si evidenciaban miedo o alguna seña de incomodidad extrema cerca del hombre. Pero todo parecía normal. Los pequeños cantaban alegres y el cura oficiaba la ceremonia con su habitual desenvoltura intachable. Cuando la función terminó, se apresuró a recorrer nerviosa los alrededores, buscando a su hermano entre la multitud sin hallar rastros. También fisgoneó como pudo la zona restringida sin resultado alguno, temiendo cada vez más que estuviera pasando por otro calvario en ese momento. Finalmente lo encontró lloroso y pálido en un rincón del baño, vomitando producto del estrés. Apenas la vio,
Corrió a aferrarse a ella como un náufrago a su tabla de salvación en medio del océano embravecido. «Hermanita, ayúdame por favor. Ese hombre quería llevarme de nuevo allí. Tenía cosas que hacerme y le dije que no. Me zafé como pude y corrí a esconderme. Por favor, María, no dejes que me lleven nunca más con él», le suplicó sollozando desconsolado, con la sotana hecha jirones y magulladuras en los brazos producto del forcejeo. Verlo tan devastado fue la gota que colmó el vaso para que María tomara cartas en ese asunto de una vez. Le dio su palabra que no dejaría que nadie lo tocase de nuevo antes de pedirle que fingiera estar perfecto para no preocupar a sus padres por el resto del día. Pero apenas llegaran al hogar, pondría las manos en el fuego y sacaría a relucir la macabra verdad, costara lo que costara. Sabía que no tenía pruebas y su palabra no pesaba demasiado por la corta edad, pero lucharía incansable hasta que alguien hiciera justicia para salvar a Manuel. «Hija mía, entiendo que te preocupes por tu hermano, pero acusar al padre Julio de maltratos, solo porque a veces regaña o alza la voz a los niños revoltosos, me parece una fantasía propia de tu edad», minimizó el padre sin darle mayor importancia. Notar esa falta de credibilidad no hizo más que acrecentar la determinación de la valiente niña por mostrarles la cruda realidad. «Mamá, papá, no estoy inventando nada». El padre Julio golpea y manosea a Manuel cada vez que puede atraparlo solo en la sala de preparación. Hoy mismo alcanzó a zafarse antes de que volviera a ultrajarlo como otras veces. Si me escuchan un minuto y ven las marcas en sus bracitos, sabrán que no miento, insistió desesperada. Ante la gravedad de la acusación, los padres intercambiaron miradas entre incrédulos y perturbados. Parecían no saber cómo reaccionar frente a una versión tan descabellada sobre alguien de incuestionable conducta y liderazgo ejemplar para la comunidad. Optaron por tratarla condescendientemente, como lo harían con una pequeña fantaseando cosas irreales, producto de su exaltada imaginación. Pero nada la haría claudicar en su intento por defender la integridad de Manuel. Si no querían escuchar, buscaría ayuda en otro lado para acabar con ese infierno. Esa misma noche, luego de mucho meditar y darle vueltas al asunto en medio de su angustia por la falta de apoyo familiar, concibió un atrevido plan que pondría en marcha al día siguiente apenas saliera del colegio. Viajaría sola hasta el obispado para informar a las máximas autoridades eclesiásticas del caso, con lujo de detalles y pruebas del certificado médico de las magulladuras de Manuel, y exigir que removieran inmediatamente al padre Julio de la parroquia para que dejara de abusar impunemente de niñitos bajo su custodia. Confiaba en que ellos comprenderían la gravedad del asunto y actuarían para impedir males mayores. Así que luego de las clases y sin que nadie lo supiera, en vez de volver directo a su casa, tomó 2 autobuses hasta llegar a la sede central de la arquidiócesis regional. Para su buena suerte, logró ser atendida por el mismísimo obispo asistente, un bondadoso anciano de mirada afable y modales gentiles llamado Monseñor Gastón, quien accedió a recibirla, entendiendo que una criatura no haría semejante viaje sola si no se tratara de algo verdaderamente serio. María le reveló entonces todo lujo de detalles, sin dejarse intimidar por la imponente figura religiosa frente a ella, en ese enorme despacho con aroma a incienso rodeado de libros y cuadros de santos que la miraban acusadoramente desde sus marcos dorados al atreverse a formular tan graves cargos contra otro consagrado. El monseñor no daba crédito a lo que oía, pidiéndole una y otra vez que midiera bien la gravedad de sus palabras y estuviera completamente segura antes de ratificar la fortísima denuncia. Pero la testaruda convicción de una hermana mayor por rescatar a su pequeño del martirio terminó de cautivar la confianza del hombre. Así las cosas, Monseñor Gastón tomó nota detallada de fechas, horarios y demás datos aportados por María, señalando específicamente los lugares dentro del templo donde el menor era usualmente interceptado a la fuerza. También revisó las lesiones que aún conservaba de los ataques para incorporar una especie de prueba física sobre esos vejámenes descriptos y ordenó llamar de inmediato a la policía para que un patrullero la llevara de regreso a su casa por la hora y lo peligroso de que viajara sola siendo una criatura. Antes de despedirse, le aseguró que investigaría personalmente y a fondo el caso para llegar a la verdad. Si comprobaba efectivamente los abusos denunciados,
No solo el padre Julio sería separado de sus funciones de forma fulminante, también se aseguraría de que enfrentara todo el peso de la ley y fuera inhabilitado de forma permanente para el sacerdocio en cualquier otra diócesis del país y el exterior. Mientras aguardaba nerviosa la llegada de la patrulla policial en un modesto banco del atrio de entrada de la catedral, María vio salir apurado y con gestos adustos, nada comunes en él, al siempre sonriente Monseñor Gastón. Al pasar a su lado apenas le dedicó una mirada sombría y un escueto saludo protocolar con la cabeza, mientras se perdía rápidamente entre algunos feligreses que iban entrando al templo principal. No fue hasta varias horas después, ya cuando caía la noche sobre la ciudad, y María se disponía a dormir luego de soportar el larguísimo reto de sus padres por su aventura a la sede eclesiástica, que sonó el teléfono de línea provocándoles un susto mayúsculo. Del otro lado, la grave voz de Monseñor Gastón se encargó de aumentar la preocupación general. Disculpen que los moleste a esta hora, pero es urgente que la joven María se presente mañana temprano en los tribunales con sus padres. Deben hablar muy seriamente con ella. Sucedieron cosas muy graves luego de su visita que terminaron por confirmar los aberrantes hechos que denunció. Infelizmente tenía razón en todo. A la mañana siguiente, luego de una noche de desvelo e incertidumbre tras la enigmática llamada del Monseñor Gastón, los padres de María se encontraron a primera hora camino a los tribunales de justicia, acompañando a su hija, tal como fuera solicitado. Una mezcla de nerviosismo y desasosiego se respiraba en el ambiente. Ninguno acertaba a dilucidar el motivo de esa convocatoria tan repentina, aunque en el fondo la pequeña intuía que seguramente estaría relacionada con la gravísima denuncia contra el padre Julio que realizara casi un día antes en la sede del arzobispado local. Al ingresar al imponente edificio y ser recibidos por una jueza de semblante adusto que los invitó a tomar asiento en su despacho, comprendieron que algo verdaderamente serio estaba aconteciendo. Con tono ceremonial, la magistrada se presentó como la doctora Elisa Jiménez. Sería la responsable de presidir la investigación de oficio que se estaba realizando en torno al caso del sacerdote acusado. Se preguntarán el motivo de esta poco habitual convocatoria donde la demandante es apenas una niña. Bien, seré absolutamente franca con ustedes. Anoche recibimos 2 gravísimas denuncias en la comisaría de su barrio, con el nombre del padre Julio involucrado, y queremos confirmar algunos detalles con su hija, quien, según nos informó Monseñor Gastón, fuera la primera en alertar sobre los presuntos vejámenes, explicó la letrada invitándolos a ponerse cómodos. La primera denuncia había sido radicada por la madre de una compañera de estudios de María, cuyo hijo Tomás, de 8 años, formaba parte del coro de niños de la parroquia. Al notar el menor una serie de conductas extrañas y cambios pronunciados en su estado anímico los últimos meses, pesadillas nocturnas, reticencia a ir al templo, negativa a estar cercano a otros hombres, entre otras, decidió contarle a su progenitora lo que venía padeciendo durante más de un año a manos del controvertido sacerdote. Durante largas sesiones de terapia posterior, con psicólogos especializados en menores, Tomás revelaría todo lujo de escalofriantes detalles sobre los ultrajes y vejaciones sexuales padecidos desde los 7 años por parte del líder religioso. Todo comenzó con roces accidentales poco apropiados en su cuerpo durante los ensayos corales a solas, hasta derivar en manoseos, exhibicionismo e incluso violación bajo amenazas de que sus padres sufrirían un accidente mortal si se atrevía a contarle a alguien. La segunda y aún más dramática denuncia había sido radicada por una monja de la Orden de las Carmelitas que hacía trabajos sociales en los barrios carenciados circundantes a la parroquia en cuestión. Al encontrarse realizando su labor de rutina en los aledaños y ver salir apurado al padre Julio rumbo al sector de las villas de emergencia, decidió seguirlo sigilosa para intentar persuadirlo de no adentrarse en esa peligrosa zona con sus hábitos clericales y el riesgo de ser asaltado. Fue así que descubrió la macabra verdad. Escondida tras unos tachos de basura para no ser advertida, la religiosa observó estupefacta cómo el sujeto, en vez dirigirse a los pasillos donde habitualmente repartía ayuda solidaria casa por casa, se encaminaba directo hacia el interior de una humilde choza, donde aguardaba sonriente un preadolescente de no más de 13 años, con evidentes rasgos de desnutrición severa y ropas harapientas.
Tras entablar una breve charla donde le entregaba discretamente algunos billetes, ambos desaparecían por una angosta puerta al fondo del habitáculo. En su declaración, la monja especificó que más tarde, al ver salir presuroso al sacerdote y comprobar horrorizada que el chiquillo lloraba desconsolado con la ropa hecha jirones, decidió socorrerlo interviniendo de inmediato. Allí mismo el pequeño le revelaría a esa bondadosa samaritana haber sido ultrajado y golpeado salvajemente, luego de que el padre lo sedujera con falsas promesas de darle de comer a cambio de que accediera a sus bajos instintos enfermizos. El traumatizado niño le confesó también haber sido abusado repetidamente desde los 11 años por ese hombre de Dios, que muchas veces le llevaba juguetes y alimento a su choza miserable para luego propasarse con él, aprovechando su extrema pobreza. Tras esa terrible revelación, y habiendo acompañado al menor a realizar la respectiva denuncia penal en la comisaría cercana, la consternada religiosa decidió contactarse de inmediato con las máximas autoridades eclesiásticas para alertar sobre el caso comprobado de pederastía contra ese representante corrompido de la Grey católica. Y así fue como llegó en bandeja a oídos de Monseñor Gastón la segunda estocada confirmatoria respecto a los presuntos crímenes que María le había anticipado el día anterior, desatando un rápido accionar de engranajes en la justicia, tanto ordinaria como dentro de la propia Iglesia. Tanto María como sus padres escuchaban horrorizados y mudos esos escalofriantes relatos en boca de la jueza Jiménez, quien detalló paso por paso las barbaries cometidas exitosamente por años bajo las narices de toda la comunidad que lo tenía en un altar. El teatro macabro de bondad construido por ese psicópata había logrado engañar incluso a los ojos expertos de la ley. Sin embargo, el golpe de gracia estaba aún por llegarles cuando la magistrada se dispuso a enumerarles los hallazgos en poder del equipo forense que desde antes del amanecer allanaba el despacho privado, la celda anexa y demás instalaciones de uso exclusivo del ahora prófugo sacerdote denunciado. María tuvo que ser contenida presa de fuertes convulsiones por sus padres ante la crudeza extrema de lo que fueron extrayendo los peritos. Detrás de un armario blindado cuya puerta fue forzada, hallaron una especie de santuario obsceno, plagado de fotos y videos comprometedores tomados subrepticiamente donde el padre Julio poseía semidesnudos y en poses explícitamente sexuales a una gran cantidad de niños y adolescentes, muchos de los cuales lograron identificarse al instante como monaguillos o integrantes del coro parroquial. Pero lo más aterrador de ese cuarto maldito eran los mensajes pintados con algo que solo podía ser sangre en una de las paredes, delatando la psicopatía del enfermo sujeto. «Aquí yace tu inocencia y pureza, viva Satán», rezaba con caracteres grandes y toscos sobre el tapiz recordando crímenes espantosos. También hallaron una colección de sotanas manchadas que eran vagamente similares a algunas que reportaran como extraviadas distintos clérigos de la zona. Todo indicaba que el individuo poseía graves trastornos mentales y una peligrosidad al límite. Se había esfumado sin dejar rastros antes de ser apresado. Tras tranquilizar a María lo mejor posible y despedirse no sin antes ratificar fervientemente el historial de constantes advertencias de la niña hacia las autoridades religiosas sobre esas barbaries reiteradas, finalmente salieron del escalofriante recinto judicial rumbo al hogar, con la promesa de la jueza Jiménez de mantenerlos informados sobre los avances del caso y la búsqueda del prófugo de quien ya se había ofrecido jugosa recompensa por datos de su paradero. Una llamada posterior del arzobispado confirmaría también la inmediata baja y excomunión del otrora prestigioso líder espiritual de la Grey. Los siguientes días no fueron para nada fáciles, en especial para María, quien debía atravesar intensas sesiones diarias de terapia psicológica para ayudarla a mitigar los traumas sobrevenidos tras haber sido la primera en descubrir los horrendos crímenes y no ser escuchada a tiempo. Incluso sufría de ataques de pánico cada vez que veía desde la ventana de su alcoba el campanario de la parroquia a lo lejos, teniendo que ser medicada para encontrar algo de sosiego. La policía trabajaba sin descanso, analizando meticulosamente las filmaciones del Santuario del Terror, en busca de identificar positivamente al mayor número posible de potenciales nuevas víctimas del prófugo sacerdote. Mientras tanto, los padres de María
organizaban diligentemente los preparativos para mudarse cuanto antes de barrio, buscando darle un nuevo comienzo y dejar atrás esos amargos recuerdos lo antes posible. Fue apenas 2 semanas después de esa fatídica mañana donde se enterase de las barbaries delictivas que María recibió en su hogar, una importante visita proveniente de la mismísima sede central del episcopado, llegada expresamente para estrechar su mano en un simbólico acto de desagravio institucional. Se trataba de uno de los miembros más influyentes del cuerpo colegiado, el anciano Monseñor de Simoni, encargado del delicado tema de protección de menores. Luego de las predecibles formalidades de rigor y una breve merienda con la familia anfitriona, el distinguido prelado pidió hablar en privado con la valiente niña que había destapado el horror. Una vez a solas y antes siquiera que el obispo abriera la boca, María se arrojó llorando a sus pies pidiendo perdón una y otra vez por haber pensado cosas terribles de la Iglesia y su doctrina tras el calvario experimentado. Estaba convencida que su alma estaba manchada y temía la condena eterna. Pero el bondadoso monseñor, lejos de reprocharle algo, la levantó paternalmente en brazos limpiando sus lágrimas con un delicado pañuelo de hilo que extrajo del bolsillo para mirarla fijo a los ojos, iguales a los suyos, y brindarle unas palabras que quedarían por siempre grabadas en lo más profundo de ese corazón tan particular. Pequeña mía, siento en lo más profundo de mi vieja alma venir en nombre de toda nuestra amada comunidad religiosa a solicitarte el más sincero perdón, en tanto nos corresponda como institución por haberte defraudado al no atender tu pedido de auxilio cuando nos suplicaste ayuda. Si yo hubiera estado en los zapatos de Monseñor Gastón, te aseguro que habría movido cielo y tierra de inmediato ante tu denuncia, aún sin corroborar para protegerte y cuidar ese espíritu tan puro e inocente. Permanecieron así, abrazados paternalmente sin mediar palabra por largos instantes, mientras María encontraba en ese regazo protector todo el consuelo y alivio que necesitaba su adolorida alma de los embates sufridos. Cuando finalmente las lágrimas se agotaron, el monseñor siguió confortándola con su voz arrulladora y grave. Respecto al intenso dilema espiritual que estás sufriendo, no debes torturarte un minuto más. Tu fe y devoción siguen tan perfectas e incólumes como antes de que ese lobo con piel de oveja se cruzara en tu camino. No permitas que las acciones despreciables de una manzana podrida te hagan perder la confianza en todo lo positivo que nuestra Santa Madre Iglesia también brinda. Yo personalmente me encargaré de que recibas todas las bendiciones y garantías divinas para cortar cualquier vínculo nocivo. Saldremos todos fortalecidos de esta penosa prueba que diste a conocer con valentía, de eso puedes estar segura. Ahora ve en paz, y que Dios te colme de dichas por el resto de tus días, querida niña. La luz siempre vence a las tinieblas. Y tras un efusivo abrazo de despedida, y la promesa de volver a visitarla apenas el agitado itinerario pastoral se lo permitiese, la enternecida pequeña acompañó solícita hasta la salida al venerable religioso que le había devuelto la sonrisa, junto a la certeza de que no todo estaba corrompido tras esos tétricos episodios vividos.